eres grande. Mis ojos ven lo contrario de lo que cree mi corazón. Necesito tu fe para creer una vez más. Pero mi oído sopla una verdad en el Dios que he confiado. Jamás me fallará. Yo confío en todo lo que haces, en todo lo que dices. Sé que eres fiel. Padre eterno, tú eres mi sustento. Tú eres mi aliento, seguro estoy en ti, yo te alabaré. Mis ojos ven lo contrario de lo que cree mi corazón. Necesito tu fe y para creer una vez más. En mi oído sopla una verdad en el Dios que he confiado. Jamás me fallará. Yo confío en todo lo que haces, en todo lo que dices. Sé que eres fiel. Mi Padre eterno, tú eres mi sustento, tú eres mi aliento, seguro estoy en ti, yo te alabaré. Confiamos en tu promesa, confiamos en lo que has dicho, Señor. Confiamos en lo que has dicho. En todo lo que haces, en todo lo que dices. Sé que eres fiel. Padre eterno, tú eres mi sustento, eres mi aliento, seguro estoy en ti, yo te alabaré, porque en ti confío, Dios. Buenos días, hermano, qué gusto poder saludarle nuevamente y poder vernos a través de este medio. Yo estoy segura que este es un tiempo que el Señor preparó para nosotros, para que podamos aprender un poco más acerca de su palabra, y le voy a pedir que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y podamos entregar este tiempo en las manos del Señor y decirle: Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor, y muestra de ello que hoy podemos escuchar nuevamente tu palabra y podemos buscarte y aún puede ser hallado, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, sea un tiempo de
bendición y edificación para nuestra vida, y que sea una semilla que caiga en un corazón fértil y que pronto pueda dar fruto y fruto en abundante, Señor. Por favor, inquieta a todo aquel que no se ha conectado, que todavía no está en línea, Señor, inquiétalo y que tu Espíritu Santo lo convenza hoy. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra certera, Señor, para quien tú hayas destinado o hayas hecho el tiempo para que se conectara el día de hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este tiempo hemos estado hablando acerca de cómo darle reset a muchas áreas de nuestra vida. Creo que acabamos de terminar el primer mes del 2021, ya se terminaron 31 días en los que ya no podemos hacer nada, pero hay un nuevo mes. Cada día es una nueva historia, una nueva página en blanco en la que usted y yo podemos escribir una nueva historia, podemos escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. Y hoy el Señor ponía muy fuerte en mi corazón que algo muy importante a lo que le tenemos que dar reset o reiniciar en nuestra vida es la relación con Él. Y es que todas las relaciones, hermano, creo firmemente que no hay ninguna otra relación tan importante como la relación que usted y yo podamos tener con el Señor. Porque creo firmemente que si usted está bien con el Señor, todo lo demás va a estar bien, porque si estamos en su presencia, si pasamos tiempo con Él y aprendiendo de Él, Él mismo nos va a enseñar cómo las demás áreas de nuestra vida pueden mejorar o podemos tener mejores relaciones con las personas que nos rodean. Y para empezar vamos a hablar acerca de qué es una relación, y una relación dice que es un trato o una unión que hay entre dos o más personas. ¿Sabe que para entablar una relación es necesario que usted esté interesado en conocer a la persona, que usted esté interesado en saber sus gustos, en saber qué le gusta, en saber cómo hacer sentir bien a esa persona? Y no solo me refiero a una relación sentimental, sino en una relación a todos niveles de amistad, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Para mantener una relación es necesario que yo me interese por la otra persona, que me interese en sus temas, que me interese en sus gustos, que yo esté interesado en cómo poder hacer sentir bien a esa persona. Y lo mismo pasa con el Señor. Para crear una relación con el Señor es necesario que pasemos tiempo en su presencia y que en esa presencia Él nos pueda enseñar cuál es su voluntad, cuál es el camino que Él ha trazado para nuestra vida y podamos encaminarnos a ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y sabe que el Señor siempre ha estado interesado en mantener una relación con nosotros desde el principio. Podemos ver en Génesis que el enemigo trató de romper esa relación para que nosotros no tuviéramos una comunicación con el Señor. Desde Adán el enemigo la fractura, pero vemos al Señor cómo siempre viene tratando de rescatar esa relación. Construye un arca para poder seguir comunicado con la humanidad. Luego saca a su pueblo de Israel para poderles dar libertad, y el único fin del Señor siempre ha sido mantenerse cerca de su pueblo, estar con Él, estar con nosotros. Si el Señor desde el Antiguo Testamento viene enseñándonos que Él está interesado en estar cerca de nosotros, y vemos cómo en el Nuevo Testamento, para restaurar esa relación y que ya no haya ningún otro intermediario, manda a su único Hijo con el fin de que usted y yo podamos estar cerca de Él sin ningún impedimento. Pero porque el Señor siempre ha tratado de mantenernos cerca, siempre ha hecho muchas cosas para acercarnos a Él, y en Jeremías 17, 9 al 10 dice: porque no hay nada tan engañoso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? ¿Sabe que escuchaba hablar acerca de un pastor que decía que muchas veces tratamos de llenar las cosas eternas con las cosas temporales, y por eso es que nuestro corazón siempre busca en otros lugares lo único que el Señor nos quiere dar? Dice Jeremías que no hay nada tan engañoso y perverso como nuestro corazón, porque nuestro corazón siempre busca cosas que nos alejan del Señor. Y sabe que en la Biblia hay tantos ejemplos de todas las ocasiones en las que el pueblo de Israel intentó alejarse del Señor, intentar cortar esa relación con Él. Y el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. En Malaquías el Señor estaba molesto con el pueblo de Israel porque ya ellos se habían equivocado, ellos habían hecho tantas cosas que los habían alejado de Él. Y en Malaquías 3, del 13 al 18 dice: pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan: ¿y qué de malo hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho: no vale la pena servir al Señor, al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que a los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. ¿Sabe que el pueblo de Israel había estado esperando la redención
desde hace mucho tiempo habían estado siendo oprimidos por ciudades o naciones paganas, y como veíamos, ellos decían: el Señor ya no se acuerda de nosotros, ya no estamos en la memoria del Señor. ¿Qué voy a ganar yo con servir al Señor? ¿Qué voy a ganar yo con hacer esto y lo otro? Si las otras personas que hacen el mal, que hacen daño, están bien, viven bien. Pero había algo importante que había pasado ahí, hermano, y es que era el pueblo de Israel se había alejado del Señor. Ellos habían cortado la relación y la comunicación directa que había con el Señor, y todavía se preguntaban: ¿qué de malo hemos hecho? El Señor les decía: todavía se preguntan: ¿qué de malo he hecho? El pueblo de Israel, el Señor todavía les dice: ustedes todavía preguntan qué de malo hicieron cuando se apartaron de mí. ¿Sabe que de Malaquías al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio en el que el Señor no manda ni envía un profeta? Y era únicamente porque el pueblo de Israel había cortado esa comunicación con el Señor, había cortado esa relación con el Señor. Y el Señor, después de 400 años, decide que Él desea seguir cerca de su pueblo, desea restaurar esa relación, y manda a Jesús para poder acercarnos nuevamente a Él. Y sabe, hermano, el Señor en este tiempo ponía muy fuerte en mi corazón que hay un problema que es el más importante de por qué rompemos esa relación con el Señor. Y el Señor me hablaba muy claro y me decía: hay muchas personas que están enojados conmigo. Ese ha sido el arma que ha utilizado el enemigo para apartar nuestra relación del Señor, y es que estamos enojados con el Señor. Tal vez usted mira: yo no estoy molesto, ¿yo por qué voy a estar enojado con el Señor? Pero sabe que muchas veces venimos a la iglesia, o si usted no viene y solo ve los mensajes en línea, se edifica, lo llenan. Pero cuando se acaba esto, llegamos a casa y miramos que no hay dinero en la billetera, que no puedo salir, que no tengo lo que yo quiero, empezamos a adorar y empezamos a renegar. Y como el pueblo de Israel decimos que ¿para qué voy a servir yo al Señor? ¿Para qué voy a creer en eso si no hay forma que mi vida cambie? Y a raíz de que a veces nos sentimos defraudados, que sentimos que las promesas del Señor han tardado y no se van a cumplir, eso lo ha aprovechado el enemigo y ha provocado un enojo en contra del Señor, y estamos enojados con Él porque no ha cumplido lo que ha dicho, porque no nos ha dado esa vida próspera, porque no vivimos como el Señor lo ha prometido, y ha generado cierta molestia en nuestro corazón, y eso ha cortado nuestra relación con el Señor. ¿No le ha pasado que a veces usted quiere orar y se siente estancado, que ya no puede decir nada y entonces ya no ora? Porque muchas veces nuestro enojo, nuestras cosas, nuestros pensamientos construyen una barrera delante del Señor, y esa barrera nos aleja, nos impide pasar. Es como un muro que yo no lo puedo atravesar porque me impide mis pensamientos, mi enojo, mi resentimiento con el Señor, me impide mantener esa relación. Y sabe que había alguien en la Biblia que también estaba enojado con el Señor. Había alguien que estaba muy molesto con el Señor, y quiero que me acompañe a Jonás 3:8. Y dice: al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo su mala conducta cambiaba, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Todos recordamos a Jonás, que Jonás fue enviado a Nínive como un profeta para anunciarle a Nínive que iba a ser destruida. Sabe que yo investigaba y decía que Nínive era una ciudad sanguinaria. Dice que ellos tenían cautivos y los desollaban, les quitaban la nariz. Era una ciudad mala, eran gente mala, era muy sanguinaria, y por eso el Señor dice que la maldad había subido hasta él y decidió destruirlos, y manda a Jonás para anunciarle. Vemos cómo Jonás desde un principio él se había rehusado a ir, pero el Señor lo confronta, y en esos 3 días él decide ir y obedecer al Señor. Y en ese tiempo que les estuvo anunciando que Nínive iba a ser destruida, acabamos de leer que en el 10 dice: Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Nínive había dejado su mala conducta porque desde un principio leemos que ellos decidieron volverse al Señor y clamar al Señor por misericordia. Y sabe que Jonás, al ver que Nínive no era destruida, se empieza a enojar con el Señor, y en Jonás 4:1 dice: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. ¿Sabe cuántos nos identificamos con Jonás? Dice que Jonás estaba enojado con el Señor porque le cayó mal lo que él había hecho. Dice en la Biblia, Jonás se enojó con Dios por lo que él había hecho.
Jonás quería ver a Nínive destruida como el Señor se lo había dicho. Él no quería quedar burlado, él se sentía avergonzado por haber ido a decir algo que al final no pasó. Y porque Jonás pensaba que Nínive de verdad merecía ser destruida y se enoja con el Señor por todo lo que pasó, se molesta tanto con Dios al punto que la Biblia dice, y Jonás se disgustó mucho por lo que hizo Dios. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos enojamos por lo que hace el Señor? Que no estamos de acuerdo, que no nos gusta, que sentimos que se tarda, que no hace esto, que no hace el otro. Quizás no nos hemos dado cuenta que hasta ahora hemos estado molestos con el Señor, pero si recapacitamos o meditamos un poco cuánto tiempo yo llevo de no tener una relación con el Señor y por qué no la he tenido en todo ese tiempo. Siempre hay una razón, algo que justifica lo que yo hoy no estoy haciendo. Y quizás como Jonás nos enojamos y nos disgustamos. Jonás estaba enojado porque el Señor no había destruido a Nínive. Y quiero que me acompañe al 2. Y dice, así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Jonás estaba tan enojado con el Señor que quería morirse antes que ver a Nínive restaurarse, quería morirse antes que ver que Nínive se restaurara. Y por eso muchas veces nos enojamos con el Señor, porque quizás hoy tenemos algo que nos está molestando, quizás yo tengo algún enemigo, quizás yo tengo algo que me está estorbando y le he pedido muchas veces al Señor que me lo quite, quizás una enfermedad, quizás sea un proceso difícil y le he dicho, Señor, quítamelo. Y como Jonás no lo hemos visto, nos hemos enojado con el Señor a tal punto a desear nuestra muerte, a querer morirnos porque no vivimos la vida que anhelamos. Pero quiero que me acompañe siempre en esta misma historia, en el 4. Entonces dice, el Señor le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Ahí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor hoy le pregunta a usted y me pregunta a mí, ¿de verdad estás tan enojado? El Señor le preguntó a Jonás, Jonás, ¿de verdad estás tan enojado conmigo? Y Jonás le dice que se fue, salió de esa ciudad y se sentó a verla de lejos porque él quería realmente ver a Nínive destruirse. Y Jonás todavía en su corazón albergaba la esperanza que el Señor hacía como le había dicho, lo hacía porque Jonás quería que se hiciese su voluntad. Y se sentó para ver si Nínive era destruida, pero al final no se destruye. Y el Señor le dice, Jonás, ¿de verdad estás tan enojado conmigo? Y el Señor nos hace hoy esa pregunta, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Quizás no ha cumplido lo que él le ha dicho, pero hay un tiempo perfecto y la voluntad del Señor es soberana. Y si Nínive no fue destruido en ese entonces, es porque el Señor así no le placía. Nínive más adelante sí es destruido, pero seguramente el Señor tenía misericordia de las personas que estaban ahí. Y sabe que el Señor, a pesar de que usted y yo nos enojemos, a pesar de que usted y yo no estemos de acuerdo con lo que Él hace, Él nunca va a dejar de amarnos, nunca va a dejar que, bueno, si no quiere que se vaya, no. Esa no fue la actitud que el Señor tomó con Jonás, a pesar de que él tenía razón, porque él sabía lo que hacía, él conocía sus planes y no tenía por qué darle alguna explicación a Jonás. Pero el Señor vio que Jonás estaba enojado con él y no lo hizo a un lado, no lo despreció, no le impactó su error, su enojo a tal punto de romper esa relación y ya no querer restaurarla, ¿no? Y en el 6 dice, el Señor Dios hizo que una planta de ricino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino, pero al amanecer el día siguiente Dios había dispuesto que un gusano atacara la planta de ricino y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente, como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Él se sintió a punto de desmayarse y queriendo morirse dijo, prefiero morir a tener que vivir así. Entonces Dios otra vez le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Y Jonás le respondió, claro que sí, estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no moviste ni un dedo por la planta de ricino, ni hiciste que creciera. En una noche nació y murió la noche siguiente. Tú sí puedes preocuparte por ella, pero yo no puedo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales. Sabe que el Señor se toma la molestia de aún en ese momento de enojo de Jonás, el Señor, había mucho sol y
y el Señor dice que le construyó, le hizo que creciera una planta de ricino, pero en ese proceso en la noche esa planta el Señor dispone que un gusano se la coma y Jonás se vuelve a enojar con el Señor porque se destruyó, porque el sol le pegaba en la cara. Y el Señor viene y le dice, Jonás, ¿de verdad estás tan enojado? Y Jonás le dice, claro que sí, estoy que me muero de rabia. Jonás estaba enojado con el Señor a tal punto que le dice, estoy que me muero de rabia. Jonás realmente estaba molesto por todo el actuar del Señor, pero el Señor al final le contesta a Jonás y le explica por qué él actuó así y le dice, tú estás enojado por esa planta y no moviste ni un dedo para poder plantarla, pero yo no puedo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían que estaban haciendo el mal. Sabe que el Señor se toma la molestia de ir con Jonás y explicarle y decirle por qué actuó como él actuó, con el fin de que Jonás no se alejara de él, con el fin de que Jonás suavizara su enojo en contra del Señor y esa relación se pudiera restaurar. Jonás dice que estaba enojadísimo, dice que se moría de la rabia y quizás muchos estemos tan enojados con el Señor que ya no queremos saber nada más de promesas, que ya no estamos interesados en los planes del Señor, que yo voy a la iglesia solo por cumplir, pero al final en mi corazón, en el fondo de mi corazón hay un enojo con el Señor porque yo no entiendo por qué obra así. Pero si podemos ver, el Señor le contestó a Jonás y le explica por qué él actuó así, le explica por qué no destruyó a Nínive. Y ahí podemos ver a un Dios amoroso, a un Dios que aun que usted y yo estemos enojados, Él siempre va a construir un puente, va a dar una explicación para que no nos alejemos de Él, para que la relación con Él permanezca y no la podamos romper. Y yo no sé qué lo ha alejado a usted del Señor, yo no sé qué lo ha mantenido enojado con Él, lo ha mantenido molesto, a tal punto que no ha querido congregarse, a tal punto que ha dejado su ministerio, a tal punto que hay muchas preguntas en su corazón. Pero si recordamos en Jeremías 29:11, hermano, la segunda línea, dice el Señor que Él nos va a dar un futuro esperanzador. Los planes del Señor dice que son de bien y no de mal, para darnos un futuro esperanzador. En otras versiones dice para darles el futuro o un futuro esperanzador o el futuro que ustedes esperan. Y tal vez ahora no comprendamos el actuar del Señor como Jonás no lo comprendía, tal vez ahora no entendemos el porqué de la situación. Pero el Señor nos recuerda que después de todo ese proceso hay un porqué y hay una razón. Y si usted y yo aprendemos a hacer las cosas correctas, si usted y yo aprendemos a esperar en el Señor en vez de enojarnos, vamos a llegar a ese futuro, aún nos cueste lo que nos cueste. Y sabe que el Señor también me hacía saber que como a Jonás le mató esa planta de ricino que a él le daba sombra y que lo mantenía contento, muchas veces ha sido necesario que en nuestra vida el Señor tenga que matar todas esas cosas que nos dan seguridad, que haga morir todas esas cosas que nos dan estabilidad terrenal para poder entender sus planes y sus propósitos y poder acercarnos más a Él. Yo no sé qué le ha quitado a usted, yo no sé qué terrenalmente se le ha sido arrancado, que le daba seguridad, que le daba estabilidad y que eso ha hecho que se enoje con el Señor. Pero ha sido un propósito del Señor para poder llegar a ese futuro que dice que tenemos en Jeremías 29:11, ese futuro lleno de esperanza, ese futuro glorioso que nos espera. Es necesario que el Señor arranque cosas de nuestro corazón, pero todo tiene un propósito. Yo no sé cuántos se han molestado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he platicado con personas que dicen, yo estoy enojado con el Señor, porque si Él es bueno, ¿por qué me quitó a mi papá? Si Él es bueno, ¿por qué me quitó a mi mamá? Si Él es bueno, ¿por qué me quitó este trabajo? Si Él es bueno, ¿por qué me pasó esto? Hay muchas personas que se encuentran con eso. Yo no sé si le ha pasado que escuchamos que si Dios es bueno, ¿por qué hay gente muriendo de hambre? Hay muchas personas preguntándose el por qué, pero muchas veces atravesamos procesos en los que nosotros mismos nos metemos por desobediencia, porque estamos enojados con el Señor y en vez de continuar con su plan que iba para adelante, vamos para atrás y nos encontramos con muchas cosas que nos lastiman. Jonás tuvo que pasar por un proceso de 3 días en el vientre de un pez y no era el propósito del Señor, y quien sufrió fue Jonás y él se lo buscó. Jonás estuvo enojado hasta la muerte con el Señor, pero el Señor no tenía ese plan para él, sino solo tenía el plan de ir a anunciar la profecía a Nínive. Y el Señor no tenía planeado todo el proceso y el sufrimiento que Jonás tuvo, pero él se lo encontró por desobediente y por haberse enojado con el Señor. Y quizás hoy usted esté tan enojado con el Señor que está sufriendo porque nosotros mismos lo hemos buscado. Pero hoy es necesario, hermano, que usted y yo reiniciemos nuestra relación con Dios. Yo no sé qué ha estado atravesando usted que lo ha hecho molestarse con el Señor, pero hoy es necesario que yo me vuelva a conectar con el Señor y vuelva a encender esa relación con el Señor para poder acercarme a lo que Él quiere hacer en mi vida. Y sabe que muchas veces cuando nosotros queremos algún milagro, queremos algo que suceda en nuestra vida,
nos entregamos al Señor y a veces cuando lo hemos hecho, las cosas realmente no pasan. A veces ayunamos, oramos y pensamos que le podemos torcer la mano al Señor y que Él haga nuestra voluntad porque yo ayuné, porque yo oré. Y sabe que en la Biblia también hay una historia de un hombre que hizo exactamente lo mismo y quiero que me acompañe a 2 de Samuel 12, 16 al 20. Y dice, David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Sabe que David había cometido un error y el Señor decide tocar y herir a su hijo. Y dice que David había pasado 7 días y 7 noches en ayuno. Primero dice que David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que sanara a su hijo. Yo no sé qué padre me estará viendo, pero sabrá que cuando un hijo se enferma, usted siente una aflicción y quisiera pasar por lo que su hijo está pasando y no su hijo sufrir. Y dice que David estaba pasando lo mismo. Dice que pasó 7 días ayunando y 7 días tirado en el suelo rogándole a Dios. David pasó día y noche postrado en la presencia del Señor pidiendo un milagro para que su hijo se curara. Pero quiero que leamos en el 18 y dice, al 7º día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. Sabe que las cosas no ocurrieron como David esperaba. Dice que él ayunó, oró, estuvo en la presencia del Señor los 7 días, día y noche pidiendo un milagro. Pero el milagro no aconteció. El Señor no sanó al niño. Su hijo se murió y el milagro que David había anhelado, que David había estado clamando durante todo ese tiempo, el milagro no ocurrió. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud cuando los milagros no pasan? Cuando yo paso entregado al Señor tanto tiempo y al final no pasa, no se cumple lo que yo anhelo. Porque definitivamente, hermano, usted y yo a veces malinterpretamos la Biblia a nuestra manera. Decimos, pero si el Señor concederá los deseos de mi corazón, sí. Los va a conceder solo a los que estén en la voluntad del Señor. Si su anhelo y el deseo de su corazón no va conforme a la voluntad del Señor, el Señor definitivamente no va a cumplir esos anhelos. Únicamente va a cumplir lo que esté en la voluntad del Señor. Y David anhelaba, David deseaba, David oró, David ayunó, pasó en la presencia del Señor, porque él anhelaba ver a su hijo sano, pero ese anhelo, ese deseo no iba conforme a la voluntad del Señor. Y al 7º día el Señor decide que ese hijo muere. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud cuando el Señor no cumple lo que nosotros queremos? ¿Será que nos enojamos hasta la muerte con Jonás si nos apartamos del Señor, rompemos y quebrantamos esa relación que tenemos con el Señor? ¿O será que actuamos como David? Y en el 20 dice, de inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Podemos ver la actitud de David en un momento cuando el Señor decide no hacer el milagro por el cual él estaba clamando, después de haber ayunado, después de haber orado, después de pedirle al Señor que por favor sanara a su hijo. Podemos ver que David, el milagro, el Señor decidió no hacerlo y David, en vez de enojarse con él, en vez de reprocharse, dice que de inmediato David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa después de 7 días sin comer, después de 7 días sin haberse bañado, sin haber comido. Quizás lo más importante en ese momento para él, materialmente o carnalmente, hubiese sido irse a comer inmediatamente porque pues obviamente el cuerpo necesita esos nutrientes, pero sabe que David hizo lo más importante después de bañarse y cambiarse, no fue a buscar comida física, comida material, sino que David inmediatamente fue a buscar comida espiritual que nutriera su espíritu y dice que luego fue a adorar a la carpa donde estaba el cofre del pacto. En ese entonces el tabernáculo representaba la presencia del Señor, en la carpa era el tabernáculo. Y David dice que inmediatamente lo primero que hizo fue a buscar alimento espiritual para poder nutrir su alma, porque quizás en su mente habían tantas preguntas diciéndose si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hijo se muriera? Si Dios es bueno, ¿por qué si yo ayuné, si yo oré, permitió que mi hijo se muriera? David pudo vacilar y pudo
a aprovechar ese momento el enemigo para poder quebrantar su relación con el Señor, pero al contrario, David corre porque sabe que necesita reiniciar su relación con el Señor, necesita darle reset a su relación con el Señor y corre a la presencia del Señor y va a ser lo más importante y sé que va a adorar. Usted se imagina el corazón de David quebrantado por la muerte de su hijo, pero aún así en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de sus preguntas, decide no cuestionar al Señor, sino ir a adorarle aún cuando el milagro no ocurrió, adorarle aún cuando las cosas no salieron como él esperaba. David decide adorar al Señor. Y sabe, hermano, que para conectarse con el Señor es necesario que usted deje de cuestionarse, que usted deje de preguntarse que si sí o si no y por qué. No, sino ser como David, correr a la presencia del Señor y alimentarnos, comer esa comida espiritual que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, porque es lo único que va a poder mantenernos de pie. Eso era lo único que pudo mantener de pie a David. Reiniciar cada momento, cada proceso difícil. Mi relación con el Señor va a permitir que yo siempre esté cerca de Él, va a permitir que el enemigo nunca se puede aprovechar de ninguna situación para poder alejarme del Señor. David fue y adoró al Señor aún en medio de la muerte de su hijo, aún en medio de que el milagro que él anhelaba, que por el cual él oró y ayunó, no ocurrió. David decide adorar al Señor, porque cuando no comprendemos, porque cuando no sabemos el porqué de las cosas, siempre hay un propósito y podemos confiar en ese propósito. Después que este niño murió, al tiempo después, David vuelve a ser papá y es papá de Salomón, el rey más sabio, más rico que existió en ese entonces. El Señor permite una muerte para poder sacar algo mejor, para poder cumplir su propósito, para poder cumplir sus promesas. Después de esa muerte nace Salomón, el rey sabio que el pueblo necesitaba, el rey que le construyó el templo al Señor, porque el Señor todo lo hace bien y lo hace correcto, aun cuando nosotros no entendemos. David no entendía en ese entonces, pero estoy segura que cuando nació Salomón y vio el cumplimiento de la promesa del Señor en la vida de Salomón, comprendió el por qué tenía que haber muerto su hijo, por qué murió, porque el Señor permitió que muriera, porque tiempo después iba a proveer al pueblo de un rey sabio. Entonces, si hoy hemos perdido, si hoy las promesas del Señor no se han cumplido, si hoy usted no ha visto lo que el Señor ha prometido, puede seguir confiando, hermano, que el plan y el propósito de Dios que tiene para nuestra vida es más grande y más importante de lo que hoy vemos o lo que hoy estamos viviendo. David no vio su proceso, David no vio el tiempo, David no vio la muerte. Él tenía sus ojos puestos en Jesús y en lo que él había dicho que iba a hacer. Si eso significaba muerte, el Señor iba a cumplir de alguna u otra manera lo que él había prometido, y al tiempo nace Salomón. Entonces, si hoy usted ha perdido, si hoy alguien ha muerto y si usted no ha entendido el porqué de las cosas en su vida, hoy puede confiar en que tarde o temprano el propósito del Señor se va a cumplir en su vida, porque ese propósito y esa promesa aún sigue vigente. Y si usted y yo confiamos, y si usted y yo, en vez de enojarnos con el Señor, como lo hizo Jonás, vamos a su presencia y le adoramos como lo hizo David, vamos a estar mucho más cerca de poder ver cumplidos esos propósitos y esas promesas para nuestra vida. Yo sé que hemos atravesado momentos difíciles, momentos complicados, pero en esos momentos, hermanos, es en donde yo tengo que darle receta a mi relación con Dios, es donde yo la tengo que volver a encender, yo la tengo que reiniciar, porque si yo no hago eso, voy a permitir que las voces del enemigo rompan esa comunicación con el Señor y yo me aleje de Él. Y entonces el cumplimiento de mi promesa, de mi plan, del propósito de Dios para mi vida cada día va a estar más lejos. Pero si al contrario, yo aún en medio de todo ese dolor y ese sufrimiento decido adorar al Señor como lo hizo David, pronto voy a ver nacer a Salomón, pronto voy a ver nacer ese cumplimiento de esa promesa. Y sabe que el Señor siempre va a estar con nosotros, aún en medio de que nos enojemos. Vemos cómo el Señor busca a Jonás para reconciliarse con él. Vemos cómo el Señor, aunque permite que una muerte, tiempo después, hay un propósito más grande y es proveer de un rey. Y quiero que me acompañe por último a Salmo 73, 23 al 26. Y dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Sabe que el Señor es tan sabio
que nos conduce a un destino, dice que me conduces a un destino glorioso. Aunque hoy no veamos ese destino glorioso, aunque hoy pareciera que todo está al revés o todo es contrario, hermano, podemos confiar en la palabra y en la promesa del Señor, que hay un destino glorioso y que todas esas dificultades solo han sido escalones para poder llegar a ver el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿A quién más tenemos en el cielo si no es al Señor? Dice que puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero no hay nada, hermano, que nos puedan quitar que ese es el Señor. Dice, Él es mío para siempre y es la fuerza de mi corazón. Si usted se siente debilitado, el Señor es la fuerza de su corazón, la fuerza que usted necesita para sobreponerse, y pueden quitarle todo terrenalmente, pueden morir sus sueños aparentemente, pueden morir sus promesas aparentemente, pero el Señor nos conduce a un destino glorioso y nada de lo que Él prometió va a morir. Si usted es paciente, si usted sabe esperar en el Señor, puede fallarle la salud y debilitarse su espíritu, pero la fuerza de su corazón es el Señor. Así que hoy tome fuerza y confíe que lo que usted está atravesando únicamente es un escalón para poder llegar a ese cumplimiento de lo que Él dijo el Señor en su vida. Yo le voy a pedir ahí donde está que pueda cerrar sus ojos y que pueda traer a su memoria todos esos procesos por los que usted ha vivido, que han hecho que probablemente se aleje del Señor, que han hecho que probablemente usted esté molesto, esté enojado con el Señor, que hoy su mente tiene más preguntas al Señor que respuestas. Pero hay una cosa necesaria, hermano, y es que usted debe de adorar en medio de la dificultad. David adoró al Señor en medio de la muerte de su hijo, y hoy es necesario que nos acerquemos delante del Señor y le pidamos que nos ayude a darle receta a nuestra relación con Él. Que hoy podamos reiniciar nuestra relación con Él y encender ese fuego que tal vez lo apagó algún proceso difícil, que lo apagó alguna muerte, que lo apagó algo que yo no esperaba, pero usted puede confiar que nos conducimos a ese futuro glorioso, y si somos pacientes y sabemos esperar y no nos apartamos, vamos a ver esa promesa cumplida. Señor, hoy nos acercamos delante de ti confiados en que tú siempre tienes el control. Yo no sé por qué proceso, por qué momento difícil ha pasado tu pueblo, Señor, ha pasado tu iglesia, han pasado tus hijos, pero tú mejor que nadie conoces su corazón y sabes que ha hecho que esa relación que se mantenía contigo como al principio sea quebrantada, haya construido un muro y no nos deje pasar y acercarnos a ti, Señor. Pero hoy nos acercamos confiadamente a decirte, Señor, que confiamos en lo que tú haces, en lo que tú dijiste que harías, en la promesa que tú nos diste. Y aunque nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma desfallezcan, Señor, tú sigues siendo la fuerza de nuestro corazón, Señor. Y hoy te pedimos que nos fortalezcas, que nos revistas, Señor, de tu fuerza para poder confiando en lo que tú harás y estás haciendo, Señor. Hoy te pido que sanes nuestros corazones, Señor, si habrá algún corazón herido, si habrá ahí un corazón lastimado por el proceso, Señor, hoy declaro que tu Espíritu Santo, Señor, es nuestro consolador y consuela nuestra alma, consuela nuestro espíritu, consuela nuestra mente, consuela nuestro corazón, Señor. Consuela a tu pueblo, ese pueblo que ha estado herido, Señor, que ha estado molesto contigo. Como Jonás, tú fuiste fiel, fuiste dulce, Señor, acercarte a Jonás y explicarle por qué había acontecido lo que aconteció con Nínive, Señor. Así te pedimos que si hay alguien que tiene alguna pregunta, Señor, que tu Espíritu Santo y a quien tú desees, Señor, puedas responderle y hacerle entender, Señor, que tus planes son de bien y no de mal, porque nos conduces a un destino glorioso, Señor. Te damos gracias porque hoy confiamos, hoy reactivamos, hoy reiniciamos, Señor, esa relación que se había perdido contigo. Hoy nos volvemos a conectar contigo y a tu presencia, Señor, confiando en que a partir de hoy, en medio de la situación difícil, en medio de muerte, en medio de pérdida, Señor, seguiremos confiando que si tú dijiste que íbamos a un futuro glorioso, vamos a llegar, Señor. Revístenos de fuerza, Señor, de confianza, de fe, Señor. Inyecta hoy nuestro corazón, Señor, con una dosis de fe para poder alcanzar, Señor, y no desmayar en el camino, Señor. Hoy te pido que puedas bendecir a tu pueblo, Señor, que puedas consolarlo, que puedas llenarlo de fe, Señor. Que esta sea una mañana retadora para que yo pueda volver a conectarme contigo y pueda callar todo lo que me había estado apartando de ti. Hoy callamos en el nombre de Jesús las voces del enemigo que nos ha acusado, que nos ha apartado, que nos ha alejado
dado, Señor. Hoy solo volvemos a ti, a lo que tú has dicho, Señor. Te amamos, te bendecimos y declaramos, Señor, que hoy será el inicio de una nueva relación contigo, Señor, una relación encendida, una relación donde ya no vamos a permitir que el enemigo la quebrante, Señor. Bendecimos a tu pueblo y declaramos en el nombre de Jesús que esta será una semana victoriosa, una semana llena de bendición. Entregamos este tiempo de tus manos, Señor, y confiamos que esa semilla que hoy cayó a nuestro corazón pronto dará fruto. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y confiamos que este nuevo año, nuestra relación, la relación más importante de todas, hoy se vuelve a encender y hoy reiniciamos nuestra relación con el Señor. Que Dios lo bendiga.